Para hablar de los comienzos de la obra de Dios en Sudamérica, debemos remitirnos al año 1920, cuando comienzan a llegar desde Alemania las primeras familias de hijos de Dios. Entre estas almas, también podemos mencionar a las familias Loeffler, Petelkau y Gunther, entre otras. Algunas de estas almas quedaron bajo la dirección del hermano Avich, en una casa de la calle Guanacache, y otras con el anciano Loeffler, en la calle Valdenegro 3245, ambas en el barrio de Villa Urquiza. Aquí se realizaron reuniones desde 1927 hasta 1930 y marcan el comienzo de nuestra comunidad. Pero el verdadero impulso para la obra de Dios en estas tierras nace del corazón del apóstol mayor Niehaus, cuando en el mes de julio de 1929 envía al apóstol Schlaphoff para organizar el Camino de Gracia en Argentina y Uruguay. En uno de sus primeros viajes, luego de un breve paso por el vecino país y de disponer algunos cambios organizativos, el día 11 de mayo de 1930 realiza el primer santo sellamiento en Argentina, en el local perteneciente a la comunidad Villa Urquiza. En abril de 1931, el apóstol Schlaphoff regresa a Buenos Aires con una decisión determinante. Los oficios divinos que hasta entonces se realizaban únicamente en idioma alemán deberían celebrarse también en castellano. Para ello instituyó al diácono Toplisek en el ministerio de pastor, siendo de esta manera el primer pastor dirigente que tuvo la comunidad de Villa Urquiza de habla castellana. El mencionado lugar de reunión de la calle Guanacache pasó al poco tiempo a uno en Colodrero 2980. Aquí es donde comienzan los sermones en castellano. En 1932, las almas se trasladan a un local de la calle Álvarez Tomás 3549, donde se oficiaban 3 sermones por semana. Los días domingo de 16 a 17 horas en alemán y de 17:30 a 18:30 horas en castellano. Los días miércoles solo en idioma alemán de 20 a 21 horas. Para la atención de los hermanos y hermanas de habla alemana, fueron sucediéndose como dirigentes los pastores Gerold, Gleis, Petelkau y Enster, entre otros. Un paso importantísimo para la obra de Dios en Argentina en castellano fue la edición de la revista La Voz Nueva Apostólica, cuyo primer ejemplar salió publicado en el mes de abril de 1933. En su segundo ejemplar se detallan las direcciones de las 11 comunidades de entonces, incluyendo Uruguay, y de las cuales en apenas 4 se oficiaba en castellano. En el año 1934, la iglesia adquiere el terreno ubicado en la calle Pacheco 3138, cuya entrada se desdoblaba en 2 caminos, uno que terminaba en una pequeña casita de madera y otro que se dirigía hacia el fondo, donde había un galpón de chapa, ex carpintería, que fue transformado y acondicionado para que sirviera de salón a la iglesia. En el mismo año, en agosto, se pudo efectuar el primer sellamiento en castellano por el ayudante apóstol mayor Schlaphoff. A las almas selladas se sumaron varios hermanos que pudieron ser ordenados en cargo. De esta manera, el pueblo de habla castellana, que ya contaba con más de 40 almas, es unido a un distrito con otras comunidades del mismo idioma, quedando al frente de este el evangelista Toplisek. La comunidad entonces queda a cargo del pastor Carlos Franke desde agosto de 1934 hasta abril de 1939, cuando recibe el ministerio de primer pastor. Lo sucede en la conducción del pueblo el pastor Roberto Magdalena. El denominado galpón de la calle Pacheco se vestía de fiesta adornándose el salón con hojas de palmera y lucía totalmente colmado de almas. Incluso muchas de ellas quedaban de pie en los pasillos laterales. A su vez se formaban grupos de hermanas costureras, que una vez al año hacían una fiesta y con lo recaudado ayudaban a la manutención de los edificios. El pastor Roberto Magdalena es sucedido por el pastor Rodrigo Bocanegra, y este a su vez por el pastor Armando Casina en el año 1946. El sueño de tener su propia capilla quedó latente durante muchos años, pero los hermanos pudieron orar y ser pacientes, dejando todo en las manos de Dios. Una vez más, el Señor escuchaba a sus hijos, que podían ver cumplida una vieja promesa y satisfecho un gran deseo. Cuna de muchos, Urquiza sabía ponerse siempre de nuevo en pie, en cada oportunidad que se le solicitaba su cuerpo de hermanos oficiantes y almas para la apertura de otras comunidades. Es así como la Casa de los Cactus, tal como la llamaban los vecinos, dejaba lugar a lo que en poco tiempo se convertiría en una hermosa capilla. Y el día 13 de junio de 1948, el pueblo de Villa Urquiza, fusionado con el de Villa Porredón, recibe al apóstol Gardner,
quien deja consagrada la capilla a los oficios divinos de la Iglesia Nueva Apostólica. Le acompañaron en el altar el apóstol Toplisek, el obispo Glesman y los prelados Sanzaro, Molfino, Salvatorelli, Madalena, Gince y demás cargos de distrito. El texto utilizado ese día fue el Salmo 50, versículos 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Al pastor Casina lo sucede el pastor Luis Boggio y a este el pastor Francisco Lombardo. En abril de 1957, el apóstol mayor Bischoff envía al país al apóstol del distrito Avis con el propósito de reorganizar la iglesia en Sudamérica, pero a los 5 meses de arribado fallece en un accidente en Misiones. Para consolar semejante dolor, llegan al país el apóstol del distrito Streckeisen y el apóstol Hani. Durante su estadía, estos siervos visitaron varias familias de origen alemán, entre las cuales algunas pertenecían a Villa Urquiza. De los servicios divinos realizados, el apóstol Hani también pudo oficiar en esta capilla, siendo traducido desde el altar por el prelado Carlos Franke. Al pastor Lombardo lo sucede el pastor Lorenzo di Casagrande. El fallecimiento del apóstol mayor Bischoff, el 6 de julio de 1960, conmueve a todos los hijos de Dios sobre la tierra. Pero la comunidad pudo permanecer fiel a la palabra y al seguimiento gracias al incondicional apoyo de sus vasos de bendición, quienes en reiteradas oportunidades pudieron visitar la comunidad. El cuerpo de oficiantes se mantenía unido y eso consoló a las almas. Al pastor Di Casagrande le suceden en la conducción de Villa Urquiza los pastores Carlos de Tomasi, Mariano Cuello y Jorge Segarra. El pastor Ricardo Boggio reemplaza al pastor Segarra por apenas unos meses hasta que la responsabilidad de la conducción recae en el pastor Carlos Givelli. En mayo de 1982, el pastor Rubén Sánchez toma la misión de conducir al pueblo en lugar del pastor Givelli, luego de 14 años al frente de la comunidad. El 23 de agosto de 1987, en otro día de fiesta, el apóstol Vilor coloca en estado de descanso al anciano Torres e instituye como primer pastor a Rubén Sánchez. Al mismo tiempo presenta como nuevo dirigente de Villa Urquiza al pastor Adolfo Isola. En 1989, en una visita del apóstol mayor Fer al país, es instituido como apóstol el prelado Norberto Pasuni, que desde esa fecha es competente para el distrito al cual Villa Urquiza pertenece. Tan solo 2 meses pasaron para que nos visitara por primera vez el día 1 de noviembre. El pastor Adalberto Bellini es presentado como dirigente de Villa Urquiza días después que el evangelista Cuello entrara en descanso y el pastor Isola recibiera el ministerio de primer pastor. Al pastor Bellini lo sucede el pastor Rubén Altomari. Durante su envío se produjo algo muy anhelado y necesario. La capilla debió permanecer cerrada por unos meses para realizar profundos trabajos de remodelación. Mientras tanto, el pueblo debió concurrir a la iglesia de Villa Purredón. Los arreglos abarcaron la ampliación de un sector de la planta alta, el podio, la sacristía y los baños. Además, se construyó un pequeño anexo con capacidad para 40 almas sentadas. La reinauguración se realizó en el oficio de Navidad de 1996.